Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo pues estoy un poco cansado, ha sido un día bastante carrereado para mí, pero no quería dejar que pasase este día sin que estudiemos el capítulo 3 en la página 235 del libro Preparación para el examen de GED. Página 235. Si estás en casita, te recomiendo que te busques una tacita de café o de té o algo calientito, si así lo deseas, algo frío, lo que tú gustes. Y lo tienes ahí mientras vamos repasando esta lección. Hoy vamos a hacer todo el capítulo 3, así es que va a ser un poquito rápido y, y acelerado, ¿no? O básicamente la misma palabra, rápido o acelerado. Lo importante es que cubramos este capítulo para que estés listo o lista para continuar hacia, hacia la finalización de este proceso de lo que es el idioma, nuestro idioma español. Así es que en el capítulo 3, la estructura del texto y las elecciones del autor. Dos cosas diferentes. Una es la estructura del texto, cómo está el texto creado, y la otra parte son las elecciones del autor. El autor, o sea, la persona que escribe, ya sea el párrafo, la oración, el libro, en fin, lo que sea que esté escrito. Porque las palabras se pueden utilizar en diferentes lugares buscando una connotación diferente, buscando un significado diferente, buscando una forma de expresar algo que se quiere expresar de una manera diferente. Y por qué no decirlo, muchas veces con elegancia. Así es que la riqueza de nuestro idioma es extraordinaria. Es un idioma muy rico, lleno de, de valles, montañas, llanuras, etcétera. Y es precioso cuando conoces tu idioma y quieres conocer más y te vas adentrando más y más en ello, te das cuenta que por más que queramos conocerlo a plenitud, pues siempre nos quedamos un poquito cortos. Bien, vamos entonces a leer un poquito acerca de la secuencia de los acontecimientos. Cuando uno lee, es importante registrar el orden en que los acontecimientos ocurren. En el examen GED se le preguntará sobre la secuencia de los acontecimientos para comprobar si usted ha seguido el desarrollo del texto. En el examen se usará probablemente el formato de arrastrar y soltar contenidos para evaluar su grado de comprensión. Y ahí lo vamos a ver en la página 236 y finalmente en la página 237, eh, el concepto eh, de arrastrar y soltar. Y posteriormente vamos a verlo también, creo que es en la página 249, en donde vas a irte después de que terminemos esta lección, a los ejercicios de práctica. Muy importante que hagas los ejercicios de práctica. Escuchar a este viejo hablar en cada lección no es lo que te va a valer. Lo que te va a valer en realidad son los ejercicios de práctica. Ahorita que estamos hablando es como que estuviéramos escuchando cuáles son las mejores formas de hacer ejercicio. ¿Ok? Si quisieras ir a un gimnasio, cuáles son los ejercicios adecuados, ya sea para que desarrolles tus bíceps o para que desarrolles tus músculos en la espalda o tus músculos en las piernas o desarrolles o mejores tu condición física. Eso es todo lo que estamos haciendo. Pero los ejercicios de práctica es prácticamente que tú estás en el gimnasio haciendo lo que hoy de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver algunas instrucciones acá que dice, leamos el texto siguiente, es el fragmento de la obra Colmillo Blanco de Jack London y después hay que responder las preguntas o la pregunta. Y veamos que nos dan el texto en párrafos.
Párrafo uno, párrafo 2, párrafo 3, párrafo, solo tres párrafos. O creo que hay un cuarto quizá. No, solamente tres parrafitos nos dan allí. Sin embargo, el orden de los acontecimientos son cuatro. Y entonces vamos a ver qué tal es este proceso. Dice, el mes de junio fue importante para Colmillo Blanco por un acontecimiento. Trotaba silenciosamente, como tenía por costumbre, para examinar una choza nueva que se había levantado hacia el extremo de la aldea mientras él se hallaba ausente, pues había acompañado a los cazadores en la persecución de los alces, cuando se encontró de pronto con Quiche. Paró en seco y lo miró, y la miró. La recordaba vagamente, pero la recordaba, eso sí, y era más de lo que ella misma podía, de lo que de ella misma podía decirse, pues al verlo, levantó un labio para gruñir amenazándolo, como ella sabía hacerlo. Este hecho afianzó los recuerdos de Colmillo Blanco. Sus ya olvidados tiempos de cachorro, todo cuanto iba asociado a aquel gruñido a que tan acostumbrado estaba, acudió en tropel a su mente. Antes de que él hubiera conocido a los dioses, fue ella el eje alrededor del cual giraba todo el universo. Las impresiones familiares de aquel tiempo volvieron de golpe a su memoria. Saltó alegre hacia su madre y fue recibido con una dentellada que le rasgó hasta el hueso, un lado de la cara. No entendió la razón de aquel ataque. Retrocedió perplejo, desconcertado. Pero no cabía recriminar a Quiche por tal recepción. No era propio de la madre de un lobo recordar a los cachorros que había tenido un año atrás. No se acordaba, por consiguiente, de Colmillo Blanco. Para ella resultaba un forastero, un intruso, y la camada de la que estaba cuidando ahora justificaba de sobra el que se mostrara celosamente enojada contra aquella intrusión. Uno de los nuevos cachorritos o cachorrillos se acercó tambaleándose a Colmillo Blanco. Eran hermanastros sin saberlo. Él olfateó con curiosidad al pequeñuelo, con lo cual se ganó otro desgarrón en la cara, producido por Quiche. Retrocedió entonces a mayor distancia. Todos los antiguos recuerdos y afectos murieron en él, volviendo a la tumba de la cual, en mala hora, habían sido desenterrados. El lobato contempló a su madre que estaba lamiendo al cachorrillo y levantando de vez en cuando la cabeza para gruñirle a él. De nada le servía ya. Afortunadamente, había aprendido a prescindir de ella. Lo que representaba, olvidado, quedaba ya. En el futuro, no significarían nada el uno para el otro. Ese es el texto que te dan y entonces te dan las opciones para que empieces a arrastrar de acuerdo al orden de los acontecimientos. Entonces te van a dar cuatro, en este caso cuatro opciones en blanco, pero te dan también cuatro opciones para que las coloques en el lugar adecuado de acuerdo al orden de acontecimientos de lo que acabamos de leer. Entonces vamos a ver, empecemos de arriba hacia la derecha y luego abajo hacia la derecha. Entonces vamos a leer la primer casilla que dice, Colmillo Blanco había aprendido a prescindir de Quiche. ¿Es esa la primera opción? No, no, ¿verdad? Luego dice, Colmillo Blanco examinó una choza nueva. Eh, si podemos recordar en el texto, es lo primero de lo que se habla. Colmillo Blanco cuando llega a esa choza nueva o llega a esa aldea y ve una choza nueva. Entonces esa sería la primera opción. Colmillo Blanco retrocedió a mayor distancia de Quiche.
Si te acuerdas en el párrafo, colmillo blanco en algún momento retrocede pero no es el segundo acontecimiento, o sea, en el orden no es el segundo acontecimiento. Finalmente dice, Quiché levantó un labio para gruñir, amenazándolo. Ese viene siendo la segunda opción, o sea, en el orden de acontecimientos, esta es la siguiente opción. Entonces, ¿cuál es la tercera? La tercera lo vamos a ver ahí en la página 237. Colmillo Blanco retrocedió a mayor distancia de Quiche y finalmente, Colmillo Blanco había aprendido a prescindir de Quiche. Así es que para completar la tarea es necesario que repasemos el texto y observemos en qué orden se suceden los acontecimientos. Entonces, de esa manera, usted va a poder seleccionar el primer acontecimiento que el texto describe. En el examen puede regresar, releer y entonces puedes venir a poner el orden de los acontecimientos, pero eso te va a tomar tiempo. Y acuérdate, vas a estar contratiempo en el examen. Entonces, de ahí la importancia que te vayas a la página 249 y hagas los ejercicios, porque eso es lo que va a crear ese músculo de memoria y el saber cómo leer y mantener en tu mente el orden de los acontecimientos. Bien, pasemos a la página 237 a lo que son las relaciones estructurales. Los autores toman muchas decisiones a medida que avanzan en la redacción de un texto. Una de esas decisiones se refiere a qué información incluirán en el texto y en qué parte de él. Cada parte del texto se apoya en las partes precedentes y contribuye a ellas. Cada oración, cada párrafo o cada sección forman parte de la estructura general y aportan el desarrollo de las ideas. En el examen de GED se le formularán preguntas sobre cómo una oración o un párrafo particular contribuyen a la idea central del texto. Y quizá esa es la parte importante, la idea central del texto. El texto puede tener diferentes ideas, pero una de ellas es la más fuerte, es la más clara y es la más importante. Esa es la idea central. Algunas preguntas se referirán a cómo la estructura de un párrafo o sección complementa el significado del texto, destaca ciertas ideas y refuerza el propósito del autor. Otras preguntas podrán referirse, en cambio, a cómo un párrafo desarrolla o perfecciona un concepto clave o cómo se puede diferenciar una idea de la otra. Por último, algunas otras preguntas podrán referirse a cómo la estructura de un párrafo o sección destacan una idea clave o respaldan el propósito del autor. Entonces, te pueden hacer probablemente tres preguntas diferentes. Una es, ¿cuál es la idea central del párrafo? La otra, cómo se puede perfeccionar un concepto clave o cómo se puede diferenciar una idea de la otra. Y la otra es cuál es la idea o las ideas que destacan, las ideas claves que destacan o respaldan el propósito del autor. Veamos. Entonces ahí nos dan unas instrucciones en la página 238 y vamos a leer este párrafo o este texto. Consta de, déjenme ver, 5 párrafitos. Entonces dice, soldados, marinos y gente del aire de la Fuerza Expedicionaria Aliada, estáis a punto de embarcaros en la gran cruzada a la que hemos dedicado todas nuestras energías durante estos muchos meses. Los ojos del mundo os contemplan. Las esperanzas y las plegarias de la gente, amantes de la libertad de todos los lugares, marchan con vosotros. En compañía de nuestros valientes aliados y nuestros hermanos en armas en otros frentes, vais a lograr la destrucción de la máquina de guerra alemana, la eliminación de la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa y la seguridad para nosotros mismos en un mundo libre. Vuestra tarea no será fácil. Vuestro enemigo está bien entrenado, bien equipado y curtido en el combate.
luchará de forma despiadada. Pero estamos en el año 1944. Mucho ha ocurrido desde los triunfos nazis de 1940, 1941. Las Naciones Unidas les han infligido una gran derrota en el combate abierto hombre contra hombre. Nuestra ofensiva aérea ha reducido seriamente su fuerza en el aire y su capacidad para llevar la guerra sobre el terreno. Nuestros frentes en casa nos han dado una superioridad abrumadora en armas y municiones de guerra y han puesto a nuestra disposición grandes reservas de hombres entrenados. La marea ha cambiado. Los hombres libres del mundo marchan juntos hacia la victoria. Tengo plena confianza en vuestro valor, devoción por el deber y destreza en el combate. No aceptaremos otra cosa que no sea la victoria total. Buena suerte e imploremos todas las bendiciones de Dios Todopoderoso sobre esta gran y noble misión. Este texto es parte de un discurso dado por Eisenhower, el general Dwight David Eisenhower, en, 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 en vísperas del día de la invasión a Europa, el día de en 1944, que a propósito vamos a ver una partecita de esta increíble eh, momento histórico en estudios sociales más adelante. Entonces, ¿de qué forma de qué forma se presenta en el párrafo uno la idea clave del mensaje en el párrafo, la- perdón, ¿de qué forma se presenta en el párrafo uno la idea clave del mensaje? En el párrafo se dice que el mundo no es libre. Los alemanes han tenido hasta ahora muchas victorias. El esfuerzo de las tropas es de importancia vital para el mundo. Los nazis ya no son fuertes como lo eran al principio de la guerra. Te dan una pregunta y te dan cuatro opciones. Veamos. El párrafo uno describe cómo las tropas aliadas se aprestan a lanzar una misión crucial y el apoyo con que cuentan de gente de todo el mundo. La opción A es claramente incorrecta. O sea, no se habla de que el mundo no es libre. Eh, si bien como insinúa Eisenhower, parte del mundo no es libre, no todo el mundo se encuentra en la misma situación. La opción B tampoco es correcta. La opción B dice los alemanes han tenido hasta ahora muchas otras victorias o ahora muchas victorias. Eisenhower menciona la máquina de guerra alemana, pero ese no es el punto clave del párrafo. La opción D es también incorrecta. Finalmente, está la opción C, que es la respuesta correcta. La opción C dice, el esfuerzo de las tropas es de importancia vital para el mundo. ¿Por qué razón incluyó Eisenhower la oración ahí en la página 239? La marea ha cambiado en su mensaje. Él dice, la marea ha cambiado. ¿Qué significa con ello? Veamos a ver. Opción A, para alentar a sus tropas. Opción B, para anunciar que la guerra estaba por finalizar. Opción C, para explicar las dificultades de la invasión. Y opción D, para insinuar que la invasión estaba a punto de comenzar. Pues veamos a ver. La opción A es la respuesta correcta. Él estaba efectivamente alentando a a sus tropas. Ese es el propósito de la inclusión de la oración. La opción B no es un tema tratado en el párrafo ni en todo el mensaje. Las opciones C y D no representan razones valederas para la inclusión de la oración. ¿Te das cuenta? Y tenemos entonces que ejercitarnos leyendo y si es necesario, para eso están los ejercicios ahí en la página 249. Perdón, 240.
46. A partir de la página 246, esos ejercicios para que practiques, practiques, practiques y practiques. Muy bien. Seguimos en la página 239, el lenguaje del autor. Es importante analizar las palabras que usa un autor porque esas palabras condicionan el texto en más de un sentido. Pueden ayudar a que usted entienda las relaciones entre ideas diferentes, pueden aportar claves sobre palabras desconocidas, pueden crear distinciones sutiles o pueden definir el tono del texto. Las palabras usadas por el autor pueden otorgarle colorido e interés al texto, haciéndolo más pleno y dotándolo de significado. Veamos entonces algunas palabras y frases de transición. A menudo los autores usan palabras y frases de transición o conectores o palabras o frases que ayudan a pasar de una idea a la próxima. Esos se llaman conectores o frases de transición. Y esto para establecer relaciones entre diferentes ideas de un texto. Expresiones como sin embargo, no obstante, en consecuencia o entonces ayudan a entender cómo una idea se relaciona con otra y precisan el propósito del autor. Ahí tenemos un texto para leer de la tortuga boba, la careta careta. Eh, Dice que se reproduce en el océano y regresa a la orilla para depositar sus huevos. Se arrastra por la playa y con la ayuda de sus dos aletas cava un hoyo pequeño de alrededor de 18 pulgadas de profundidad en el que deposita unos 100 huevos. Luego, lentamente regresa al mar. Los huevos blancos y redondos se parecen pelotas de ping pong. Permanecen en esta cavidad templada debajo de la arena por unos 3 meses antes de romper el cascarón. Bien, entonces ahí eh, puedes continuar leyendo y pasas a la página 240. Finalmente, se nos da la pregunta, ¿por qué el autor, por qué usa el autor la expresión sin embargo en el párrafo 2 como introducción al problema que plantearon las luces artificiales a las tortugas recién nacidas? Y entonces vamos a ver las diferentes opciones. Una vez que has leído el texto, entonces te vas a ir a ver esas opciones y vas a darte cuenta que la respuesta correcta es la opción C. El autor usa la expresión, sin embargo, para poner de relieve el hecho de que los postes de luz y las luces de los autos constituyen una dificultad adicional a los obstáculos naturales que las tortugas recién nacidas deben enfrentar en su lucha por la supervivencia. También hay claves de contexto. Cuando encontramos una palabra o frase desconocida durante nuestra lectura, una posibilidad de descubrir su significado es buscar claves de contexto en el párrafo en el que aparecen. Las claves de contexto son indicios del significado de las palabras o expresión. Por lo general, pueden ser encontradas en la misma oración en que aparece la palabra de significado desconocido o en las oraciones que lo rodean. Aquí otra vez tenemos instrucciones, hay que leer el texto. Este es un texto que nos dan de solamente un párrafo, leámoslo rápidamente. Ahí en la página 240 dice, había aquella una sensación portentosa en el aire. Algo iba a suceder pronto, algo dramático e inolvidable. Todo estaba tranquilo todavía, pero esa tranquilidad no iba a durar mucho tiempo. Miguel había escuchado que los rebeldes podrían aparecer por detrás de las montañas y atacar en cualquier momento. El muchacho estaba acostado, pero despierto, preguntándose qué pasaría esa noche. Basándose en las claves de contexto, ¿cuál es el significado de la palabra portentosa? Página 241. Y vemos que hay algunas claves de contexto que nos pueden ayudar a descifrar el significado de la palabra portentosa. En el texto se dice que algo dramático e inolvidable estaba por suceder, que los rebeldes podrían aparecer de pronto y atacar. Un ataque es siempre algo que aterroriza.
Entonces, la respuesta correcta es la opción D, aterradora, la palabra aterradora. Eh, el significado de la palabra portentosa, en este caso, significa aterradora. Las otras opciones no se corresponden con el contexto, ni apacible, ni ruidosa, ni de aburrimiento. Aterradora es la palabra que le da significado a portentosa. Igualmente ahí tienes en la página 241 otro pequeño párrafo y finalmente, basándose en el contexto, cuál es el significado de la palabra horadado. ¿Ok? Y ahí vas a ver que la respuesta correcta es la C, agujereado de parte a parte. Pero no dejes de leer esta parte en la página para que tengas una mejor idea. Ahí finalmente en la página 241 tenemos connotación. Connotación es la definición exacta de una palabra en el diccionario. Representa su significado denotativo, o sea, que lo denota, que dice exactamente lo que la palabra significa. Eso es un significado denotativo. Muchas palabras tienen además lo que se llama un significado connotativo. El significado connotativo de una palabra, página 242, representa un significado adicional y distinto del que esa palabra tiene en el diccionario. Por ejemplo, las palabras astuto y listo tienen el significado denotativo común de sagaz. En otras palabras, si nos vamos al diccionario, astuto, diría, se puede encontrar como sagaz y también se puede encontrar como listo, pero significados connotativos diferentes. Astuto tiene la connotación adicional de ser hábil para engañar o evitar el engaño. Una persona astuta es una persona hábil para engañar o también hábil para evitar el engaño. Mientras que listo puede sugerir diligencia o disposición para hacer algo. Ya ves, la palabra tiene un significado denotativo que dice tal y lo que es o connotativo. A diferencia de los significados denotativos que son objetivos, los significados connotativos son subjetivos y están relacionados con las asociaciones emocionales que realiza el lector con una palabra determinada. Cuando lea un texto, busque aquellas palabras que tienen significados connotativos. Considere además cómo influyen en el significado del texto en su conjunto. Entonces, mientras vamos leyendo un párrafo o un texto, tenemos que ver también, pensar en las palabras que tienen algún significado connotativo, no solamente denotativo, sino connotativo. ¿Qué es lo que el autor quiso decir al utilizar esa palabra específica? Y ahí vemos unas instrucciones. Dice, lea el texto siguiente, responda luego la pregunta. Veamos que es un párrafo pequeño y dice, primero que todo, entre comillas, sí. ¿Ok? Eso significa que alguien expresó esa palabra. Sí, la expresó, por eso dice entre comillas. Dijo el agente de bienes raíces a los compradores potenciales. Y otra vez se abren comillas, significa que el agente continúa hablando y dice, esta pequeña ciudad tiene muchas cosas para recomendar. Tiene calles tranquilas, una gran cantidad de parques y zonas de juegos y excelentes tiendas, pero es mucho más que un lugar agradable para vivir. Creo que cuando usted se establezca aquí y conozca a sus vecinos, se dará cuenta de que es una verdadera comunidad y se cierran comillas. Significa que el diálogo o lo que esta persona está expresando termina ahí. Entonces, aquí nos vamos a ver a la pregunta que dice, ¿cuál es el significado connotativo de la palabra comunidad? La última palabra en el texto, en el párrafo. Y nos dice, eh, nos da cuatro opciones ahí. Un pueblo que tiene un gran número de habitantes, un suburbio con buenos medios de transporte, un caserío remoto que cuenta con una sola calle principal o un lugar donde la gente es amigable y comparte intereses comunes.
Pues en este caso, el, el agente de bienes raíces dice, se dará cuenta de que es una verdadera comunidad. En realidad está diciendo, se dará cuenta que es un lugar donde la gente es amigable y comparte intereses comunes. Por tal razón, la opción D es la respuesta correcta. También está el tono, y ya vimos o quise hacer énfasis en algunas partes tonales en uno de los textos, por ejemplo, en el discurso de Eisenhower. Ahí vimos algunos tonos y esos tonos tenemos que saberlos distinguir en un texto. Dice, el tono es un aspecto importante de un texto. El lenguaje usado por el autor y su elección de las palabras pueden crear un tono particular que colorea todos los otros aspectos del texto, perdón. Los tonos pueden ser misteriosos, amenazantes, irónicos, inspiradores o divertidos. Cuando lea, preste atención a las palabras que el autor usa para crear un tono particular. Y yo agregaría no es solo el tono, sino también los puntos de expresión, los puntos expresivos. Por ejemplo, los puntos de admiración, los signos de pregunta, los puntos seguidos, puntos y aparte, las comas, los puntos y comas. Todos estos ayudan a crear el tono en el texto. Ahí en la página 243 tenemos las instrucciones para un pequeño, bueno, no tan pequeño, es todo un texto. Eh, en este caso tiene, me parece que son 18, sí, 18 párrafos. ¿Ok? Y veamos a ver una parte pequeña ahí en la página 243. Y escuchemos el tono, escuchemos los tonos. Dice, Quebec y yo acabamos de dejar el Pequod y nos alejábamos tranquilamente del agua, cada cual ocupado por el momento en sus propios pensamientos, cuando nos dirigió las anteriores palabras un desconocido que, deteniéndose entre nosotros, apuntó con su macizo índice al navío en cuestión. Iba desastradamente vestido con un chaquetón descolorido y pantalones remendados, mientras que un jirón de pañuelo negro revestía su cuello. Una densa viruela había fluido por su cara en todas las direcciones, dejándola como el complicado lecho de escalones de un torrente cuando se han secado las aguas precipitadas. ¿Os habéis enrolado en él? Repitió. Supongo que se refiere al Pequod, dije, tratando de ganar un poco más de tiempo para mirarle con detenimiento. Eso es, el Pequod, ese barco, dijo, echado atrás el brazo entero y luego lanzándose rápidamente por delante, derecho, con una bayoneta calada de su dedo disparaba de lleno hacia su objetivo. Sí, dije, acabamos de firmar el contrato. Y se hacía constar algo en él sobre vuestras almas. ¿Sobre qué? Ah, quizá no tengáis almas, dijo rápidamente. No importa. Sin embargo, conozco a más de un muchacho que no la tiene. Buena suerte con eso, está mejor. Un alma es una especie de quinta rueda para una carreta. ¿De qué anda cotorreando, compañero? Dije. Quizá él sea suficiente, sin embargo, para compensar todas las deficiencias de esta especie en otros muchachos, dijo bruscamente el desconocido, poniendo nervioso énfasis en la palabra él. Cuecuec, dije. Vámonos. Este tipo se ha escapado de algún sitio. Habla de algo y de alguien que no conocemos. ¡Alto! Gritó el desconocido.
Decís la verdad, no habéis visto todavía al viejo trueno. ¿Eh? ¿Quién es el viejo trueno? Dije, otra vez aprisionado por la loca gravedad de sus modales. El capitán... Ah, ¿cómo? ¿El capitán de nuestro barco? ¿El Pequod? ¿Te das cuenta? En todo este texto hay una gran cantidad de tonos, tonalidades diferentes. Unos tonos incitan pregunta, otros tonos incitan algún tipo de admiración o eh, de asombro. Entonces, todo se debe gracias al uso de las palabras y el uso de los puntos eh, textuales, los puntos en el texto, los puntos de admiración, los puntos gramaticales. Pasamos entonces ahí a la página 244 y vemos que aunque hemos leído este texto bastante grande, las preguntas son pequeñas. Y dice, ¿cuál es el tono del pasaje anterior? A, trágico, B, apacible, C, de mal agüero y D, alegre. Bueno, el tono es decididamente de mal agüero, es decir, la opción C, la conversación entre el desconocido, que que y el narrador tiene un tono misterioso y ominoso que presagia la tragedia del libro. El extraño pregunta si tienen almas y habla de cómo el capitán Ahab puede compensar las deficiencias de esa especie. El tono todavía no llega a ser trágico, pero sí es de mal agüero. Por tanto, las opciones B y D son incorrectas. ¿Ves? Entonces es importante comprender que el tono de un texto puede cambiar simplemente reemplazando una palabra por otra. Y veamos aquí un ejemplo. Señores senadores, estoy aquí para instarlos a que voten por la ley que he presentado. En estas circunstancias, un voto por el sí es la única decisión correcta. ¿Cómo afecta el tono de este pasaje si reemplazáramos las palabras instarlos a por implorarles? El tono pasaría a ser desesperado, formal, furioso o alegre. Bueno, podemos darnos cuenta de que la opción A es la correcta, pero también si no estamos muy seguros podemos ir eliminando opciones. Por ejemplo, definitivamente la opción D o la opción C no son correctas porque no están instando eh, o no están afectando el tono de una manera alegre ni furiosa. Formal, podría ser, pero definitivamente desesperada es la opción más correcta. Luego ahí en la página 244 tenemos el lenguaje figurativo. Este es un lenguaje muy interesante, muy bonito porque ayuda o permite al autor jugar con las palabras. Y entonces vemos ahí que los autores a menudo usan el lenguaje de forma inusual o sorprendente, con el propósito de introducir efectos inesperados en el texto. Por ejemplo, consideremos la oración siguiente. Adrián come más que un elefante. Bueno, ¿cómo puede una persona que se llama Adrián comer más que un elefante? Aquí el lenguaje es figurativo. ¿Qué nos deja saber eso? Pues que Adrián come mucho, ¿cierto? Por supuesto que esto no es literalmente cierto. Adrián nunca podría comer más que un elefante. Solo una forma usada por el autor para decir que Adrián come mucho. Ahí en la página 245, el lenguaje figurativo ayuda a dar vida a un pasaje, le da color a algo que de otra forma sería un texto ordinario. Por ejemplo, si el autor dijese, Adrián come mucho, pues sí nos da una idea, pero la idea suena mejor cuando nos dice, Adrián come más que un elefante.
¿Ves? Existen muchos tipos diferentes de lenguaje figurativo, pero todos tienen en común el empleo de palabras que se usan para decir algo que significa otra cosa. El lenguaje figurativo no puede ser interpretado literalmente. Cuando leemos lenguaje figurativo debemos tratar de interpretar qué es lo que el autor nos está diciendo. Algunos de los tipos más comunes de lenguaje figurativo son, y aquí tenemos una pequeña lista, la alteración, o sea, la repetición notoria del mismo o de los mismos sonidos, sobre todo consonánticos, o de una combinación de letras en una frase. Comparación o símil. Es la comparación de un objeto o concepto con otro usando las palabras como o igual que. Metáfora, que es a la aplicación de una palabra o una expresión o un objeto o un concepto al cual no denota literalmente con el fin de sugerir una comparación. Personificación o prosopopeya en la atribución de acciones o cualidades propias de los seres animados a cosas inanimadas o abstractas, o de las del hombre o los seres irracionales. La onomatopeya, que es la palabra que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. Y finalmente tenemos la hipérbole, que es el aumento o disminución exagerada de aquello que se habla. Entonces es importante poder establecer la diferencia entre los distintos tipos de lenguaje figurativo. Pero nadie te va a preguntar, ¿el lenguaje figurativo de este texto es una hipérbole o es una onomatopeya o es una personificación o prosopopeya? Nada de eso. Pero sí es importante que tengas, yo te sugeriría que subrayes aquí en la página 245 esas... los ejemplos más comunes del lenguaje figurativo. Entonces ahí vemos finalmente las instrucciones del texto. Es un texto pequeño. Dice, habíamos estado confinados toda la tarde en el granero. Hacía calor, mucho calor, y el sudor de nuestras frentes caía sobre nuestras camisas mientras trabajábamos sin parar. Cuando finalmente el sol se puso y abrí la puerta, el aire del atardecer nos envolvió como una fresca lluvia de abril que nos predispuso a disfrutar de la noche. ¿Cuál es el significado de de la expresión como una fresca lluvia de abril? Y vemos cuatro opciones, como siempre, y nos damos cuenta que el aire del atardecer era fresco y reparador. Esa es la respuesta correcta de todas las opciones. Con esto terminamos nuestro capítulo número 3. Sé que fue un capítulo un poquito largo y conforme dediques tiempo para estudiarlo con, con, con toda tranquilidad, pues eh, se te va a hacer un poquito más largo, pero no dejes de hacer tus ejercicios de práctica en la página 246. Repasa, vuélvelo a repasar. Si no lo entiendes, lo vuelves a repasar. Acuérdate, tú eres el dueño de tu tiempo y el dueño del tiempo que dediques para hacer tus prácticas para el examen, para que estés bien afiladito, bien afiladita, que en el día en que tomes el examen no tengas ninguna preocupación, sabiendo que vas a hacer ese examen porque hiciste lo mejor de lo mejor para prepararte para él. Yo sé que con ello vas a tener éxito. Nos vemos en la próxima, en la página 251, que vamos a irnos con el capítulo 4 de los textos literarios. Yo sé que tú puedes, no excusas. No te puedo aceptar excusas porque yo no te doy excusas. Así es que vamos juntos hacia adelante y con ojo a la meta. Y la meta es ese certificado de educación secundaria que lleva tu nombre plasmado de una vez por todas. Yo creo en ti. Vamos hacia adelante.